Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo. Un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco, .com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Si a los argentinos se nos diera un día por amar la tierra que nos vio nacer, seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Seguro que muchas cosas cambiarían y el trigo en el surco empezaría a crecer. Si a los argentinos se nos diera un día por hablar poquito y mucho trabajar, seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Seguro que el techo no se llovería y en mesa de pobre habría más pan. Si a los argentinos se nos diera un día por querer lo nuestro con sinceridad y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar, y no andar pensando que si es importado todo lo de afuera se debe comprar. Si a los argentinos se nos diera un día por ser un equipo, no lo individual, y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Y no andar creyendo somos los mejores, sino que entre tantos somos unos más. Si a los argentinos se nos diera un día por medirnos justo con la vara real y dejar de lado tanta altanería, digo en una de esas se podría cambiar. Y dejar de lado tanta altanería, digo en una de esas se podría cambiar.
Si a los argentinos se nos diera un día por dejar de lado nuestra dualidad y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Y enterrar por siempre tanta hipocresía y vivir de frente con la realidad. Si a los argentinos se nos diera un día por no andar mirando lo que pasa allá y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguros nuestra identidad. Y vestir el traje que nos pertenece, tendríamos seguro nuestra identidad. Y vestir el traje. Acabamos de disfrutar de Los Argentinos, en la voz del cantautor Rodolfo Jiménez, más conocido por su nombre artístico de Argentino Luna. Falleció Jiménez a causa de un problema renal a la temprana edad de 69 años, un sábado 19 de marzo del año 2011, en Buenos Aires. Pienso dedicarle este y el próximo programa a su música y a su vida. Y lo hago porque en paralelo quiero que estos dos programas también estén dedicados a la Argentina. Y será sobre la Argentina que vamos a disfrutar y voy a compartir con ustedes de una magnífica charla ofrecida por nuestro querido amigo Leandro Gasco, que de periodista se transmuta en excelente conferencista durante un reciente viaje que hizo a Miami, Florida. Sobre las características de este conversatorio voy a hablar un poco más adelante, pero antes me gustaría compartir con ustedes otra importante y famosa pieza de Argentino Luna. Su éxito más trascendente, la canción Mire qué lindo es mi país paisano, que fue un hit internacional allá por los años 1970 en Puerto Rico y en Nueva York, interpretada por Tony Croato, quien fuera considerado un embajador de la música tradicional de Puerto Rico. Así de universal es esta canción, que también es radigalmente argentina. Disfrutémosla. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Viera que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Viera que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Viera qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Viera qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Viera qué lindo es su país paisano, rompe el boleto ese que tiene ahí. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi,
comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Pues aquí estoy de vuelta para contarle que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo invitó a conmemorar el 151 aniversario del llamado Grito de Yara, que es el momento en el que los separatistas cubanos inician la primera guerra de independencia en la isla, en octubre del año 1868. En este evento, y esto es una señal de la necesidad de unión que tenemos todos los hispanoamericanos, se ofreció la conferencia titulada Argentina, Política y Memoria Histórica, impartida por nuestro querido amigo, escritor y periodista Leandro Gasco. La presentación del evento fue realizada por José Luis Fernández, presidente del Presidio Político Histórico y director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, así es su nombre completo. La vocación por el 10 de octubre, que es cuando se conmemora exactamente este Grito de Yara, estuvo a cargo de Ángel de Fana, y como maestro de ceremonias actuó el presidente del instituto, Pedro Corzo, a quien ya también hemos entrevistado en la tertulia de Estocolmo. Vamos a escuchar en este programa la primera parte de este interesante evento y seguiremos con la segunda en el próximo programa. Y antes de pasar a esta parte periodística, a esta conferencia, pues vamos a disfrutar de una canción de Argentino Luna que considero no pierde actualidad, En la carpa del Congreso. Yo por el momento me voy a retirar para regresar al final con la despedida y una última pieza del cantautor argentino que se titula Décimas para un valiente. Está dedicada esta canción a Pedro Edgardo Giachino, nacido en Mendoza, Argentina, el 28 de mayo del año 1947 y caído en combate en Puerto Stanley, en Islas Malvinas, el 2 de abril del año 1982. Se trata de un héroe, un militar argentino de la Armada de su país, capitán de fragata de infantería de marina, que se destacó por ser el primer caído en combate en la guerra de las Malvinas. Si los hispanos hubiésemos actuado como un solo hombre, como hijos del mismo pueblo que un día parió el imperio al cual pertenecimos, estoy seguro que no serían necesarias canciones como esta. Recordemos siempre que somos una unidad más allá de la diferencia de etnias, colores y acentos. Me parece que esta relación que se ha establecido entre nuestro amigo Leandro Gasco y los cubanos que le han acogido calurosamente en Miami es una buena señal de los pasos que debemos dar en esta dirección de unión. Espero que esta tertulia de Estocolmo sea del agrado de todos los que la escuchan. Que la disfruten. ¿Qué pienso? Me preguntaron ayer de las retenciones y entré en mil divagaciones cuando a pensar me embretaron. Por mi mente desfilaron las horas de mi niñez. Recordando regresé al rancho y al surco arado, al caballo y al recado, y a un tiempo que ya se fue. Ante tanta discusión, hasta el recuerdo me apena. ¿Quién tendrá la razón plena si es tan plena la razón? Perdido en la cerrazón anda este gaucho perdido. Pobre mi pueblo sufrido, no puede salir del pozo, pues sigue siendo tramposo para los de abajo el partido. Otra vez la misma historia, ya está la cancha embarrada, el pueblo no entiende nada y anda sin pena y sin gloria, como caballo de noria, da vuelta en el mismo lado, el político comprado, vendido al mejor postor, hoy le hace un flaco favor al pueblo que lo ha votado. El pueblo trabajador anda bastante caliente, aprieta fuerte los dientes, es curtido pa'l dolor. Pero cuidado, señor, presidente o presidenta, cuando el pueblo se calienta, suena fuerte el escarmiento y a veces, soplando el viento, se desata la tormenta.
de promesas incumplidas tengo la maleta llena y en vez de una vida buena me toca una mala vida con la cosecha perdida. ¿Pa' qué tanta discusión? El mundo pa' este rincón del mapa estaba mirando y nosotros camorreando sin hallar la solución. Para el lado de la riqueza iba el tren de esta estación. Empezó la discusión y otra vez en la pobreza. Dicen que el hombre tropieza siempre en el mismo lugar. ¿Qué nos tendrá que pasar para aprender la lección? Hablamos de retención y el campo está sin sembrar. Y ahora el Congreso me espera. Llame si me necesita. Estoy en una carepita, pero del lado de afuera. Todo el campo que ayer fuera motivo de mis canciones. Con esto en las retenciones, triste me pongo a pensar cuánto nos cuesta encontrar pa'l pueblo las soluciones. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es José Luis Fernández, presidente del Presidio Político Histórico y director del Instituto de la Memoria Histórica. El Presidio Político Histórico y su sede, la Casa del Preso, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que vamos a disfrutar esta noche del periodista internacional Leandro Gasco. El maestro de ceremonia va a ser el director del Instituto de la Memoria, el presidente del Instituto de la Memoria Histórica, Pedro Corso. Bien, muy buenas noches y bien, siéntanse como en casa. Y gracias por desafiar el aguacero. Déjeme bajar este micrófono porque José Luis, aparte de ser grande, es alto. Entonces hay que bajarlo para uno ponerse a un nivel más racional. Muchísimas gracias al Presidio Político Histórico Cubano por una vez más prestarnos la Casa del Preso, cuyo director Enrique Ruano es vicepresidente de nuestra institución. Ayer fue aniversario del Grito de Yara, 10 de octubre de 1868. Cuando hablamos con Leandro Gasco para organizar esta conferencia donde hablaríamos de la situación política de Argentina y, por supuesto, de la memoria histórica argentina, porque ese país ha marcado pauta en lo que concierne a la memoria histórica en el hemisferio americano, pues hablamos con Angelito de Fana, a quien todos ustedes conocen muy bien, para que hablara del 10 de octubre, porque es imposible que nosotros nos reunamos, cubanos comprometidos con la nación, y no evoquemos una fecha tan importante, una fecha histórica que jalonó no solo la memoria, sino la historia de Cuba por venir indeleblemente. Angelito de Fana. Muchas gracias, buenas noches a todos. Ya han pasado 151 años de aquel hecho, que desde pequeños en la escuela nos enseñaron cómo se organizó. Pero yo reflexionando después de tantos años pasados en la vida misma de uno, las experiencias propias de uno en un proceso de lucha por la libertad, en aquel entonces los cubanos luchaban por la independencia.
Pero no era una independencia, cualquier independencia, sino una independencia dentro de marcos democráticos y realmente independientes. Habían tendencias, lo sabemos, lo hemos estudiado, diferentes opiniones políticas sobre cómo se podía ser independiente de la colonia española, estando a 90 millas de los norteamericanos y con las revoluciones que habían ocurrido al sur de nuestra isla. Pero yo les repito, ¿no?, pensando en nuestra propia historia, en la historia nuestra, de nuestra lucha, y yo decía, bueno, ¿y cómo hicieron aquellos campesinos cubanos, aquellos hacendados cubanos, aquellos profesionales cubanos para entrenarse? Porque ahora nosotros, para hacer cualquier acto bélico, ¿no?, pues primeramente nos entrenamos y vamos a algunos campos. Y yo decía, bueno, ¿y cómo hicieron esa gente para entrenarse? O sencillamente sacaron el machete o un rifle y salieron al campo con sus caballos, con sus métodos. Y realmente son hechos históricos que no vienen en los libros. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Cómo hicieron y cómo quedaron ellos después de 10 años de lucha? Cuando no pudieron triunfar y tuvieron que dejar los machetes y los rifles e ir a sus casas a seguir su siembra y sus negocios, y algunos, sobre todo los líderes, ir al extranjero a hacer su vida, pero siempre pensando en que todavía no había cesado la lucha y los propósitos libertarios e independentistas. Pero ahí, esa es la historia. Pasaron 10 años y no se triunfó. No fuimos independientes. A pesar de la protesta de Baraguá, de Antonio Maceo y otros generales que no quisieron rendirse. Esa sería la palabra, no hay otra. A nosotros un poco nos toca un poco esa misma historia. O sea, en 1960 o antes, un grupo de compatriotas nuestros se fueron a las montañas. No sé si le he puesto nombre a como cuando Plinio Prieto y Sinesio Walsh y esta gente decidieron ir para las lomas del Escambray, o antes, para otros frentes. Eso no tiene grito de Yara, no tiene nombre. Algunos sí tienen nombre, ¿no?, pero no son tan reconocidos. Pero realmente hubo otros 10 de octubre. En todos estos años ha habido un montón de 10 de octubre. En las montañas, en las ciudades. Hubo un gran 10 de octubre cuando en abril de 1961 un grupo de compatriotas nuestros que vivían muy bien aquí en Miami o en Texas o en cualquier lugar decidieron desembarcar allá para ser independientes, nuevamente para ser independientes, esta vez no independientes de la colonia española, sino de una ideología malvada que todavía oprime a nuestro país, que en aquel momento estaba en la Unión Soviética, pero que no importa cuál sea la colonia o el país que sustenta esa ideología de opresión. Y nosotros conocemos a algunos de los compatriotas nuestros de la Brigada 2506 y sabemos que, como ellos dicen, no se han rendido, nunca se rindieron. Y así, cada uno de los 10 de octubre que ha habido en la historia contemporánea, reciente, que todavía existe, que todavía es presente, es historia pero es presente, sigue habiendo 10 de octubre. Y siempre esperamos, nosotros, los que estamos reunidos aquí, incluyendo a nuestros hermanos argentinos y de otros países que aman la libertad y que aman al pueblo de Cuba, siempre esperamos que ocurra otro grito que no sabemos cómo será. Hace algunos años hubo un grito de maleconazo y se le puso maleconazo, ¿verdad? Y pudo haber resultado un triunfo. Pudo haber dado al traste con el comunismo. Yo espero que
de verdad lo siento, no es un sueño y ni es solamente un deseo, es un análisis, una conclusión del análisis de la sociedad cubana, que yo no sé cuándo, pero otra vez va a haber un grito de guerra en nuestro país. Muchas gracias. Este año conocí a Leandro Gasco en Buenos Aires. Gracias a mi hermano y director fundador del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, José Antonio Albertini, quien nos puso a mi esposa Luz y a mí en contacto con Leandro. Nos conocimos y le dije a Leandro, el 29 de septiembre, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo cumple 20 años. Y me dijo, voy a estar allí con ustedes. Y aquello me llamó la atención, porque fue una cosa espontánea, como que ni la pensó. Después, a través de los meses, conversábamos y decía, estoy con ustedes el 29 de septiembre. Y así fue, lo cumplió. Vino, está aquí con nosotros y le reitero una vez más, a título personal mío y de mi esposa y a título, por supuesto, fundamentalmente de la memoria histórica, le agradezco que haya estado aquí con nosotros, que haya compartido, que haya viajado por su propia cuenta y haya permanecido tantos días en Miami para apoyar la causa democrática cubana. Que como bien dijo Ángel de Fana hace un momento, esta es una lucha que continúa. Y me apuntaba hace unos instantes la memoria histórica. Enrique Ruano recuerda que mañana es 12 de octubre. Mañana se cumplen 59 años del fusilamiento de Porfirio Remberto Ramírez Ruiz, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Y hay que decirlo bien alto, porque América Latina ignora eso. Un dirigente estudiantil cubano, que además era capitán del ejército rebelde porque había combatido al régimen anterior con las armas en la mano, se alzó en las montañas cubanas en agosto del año 60. Fue apresado y ejecutado. Junto a él fueron ejecutados 4 compatriotas más. Pido perdón porque no tengo todos los nombres en la memoria, pero entre ellos estaban otros 2 oficiales del ejército rebelde. Y destaco esto, ¿por qué? Porque desde el principio un amplio sector del pueblo cubano se opuso a la dictadura, no solo personas que habían combatido con las armas en las manos a la insurrección castrista, sino también los propios hombres y mujeres que se incorporaron a la lucha contra el régimen de Fulgencio Batista, también combatieron desde el principio, desde el año 59, a la dictadura de los hermanos Castro. Allí se fusiló al comandante Plinio Prieto, a José Palomino Colón, a Ángel del Sol y a Sinencio Wash. Fueron 5 los fusilados la madrugada del 12 de octubre del 60. En Cuba entera se protestó, pero las mayores protestas se produjeron en Las Villas, en Santa Clara. Allí le dieron golpizas terribles a varios cubanos, entre ellos a uno inolvidable, a Luis Salvador Albertini Díaz, que falleció recientemente. Pero Leandro Gasco, y estas cosas, estas evocaciones las hacemos porque aquellos que vean esta grabación tienen la oportunidad de conocer un poco más de nuestra historia. Pero también nuestro amigo Leandro, de esta manera, incursiona en un proceso
que lamentablemente es muy poco conocido en América Latina, demasiado poco conocido, porque lo políticamente correcto ha sido siempre defender al régimen totalitario, y por eso nuestra gratitud de siempre a hombres y mujeres como Leandro, que combaten lo políticamente correcto y defienden la verdad. Leandro es periodista, analista político, locutor, conferencista, escritor y conductor radial, y un excelente conversador. El hombre empezó a funcionar como periodista aún antes de graduarse. Ya a los 14 años de edad, conducía y producía programas. Es delegado en Argentina del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio. O sea, su relación con la oposición política cubana en el exterior es de larga data, no se inició hace poco. Leandro Gasco en este momento conduce programas de radio AM, de amplia amplitud modulada, en Argentina. Siempre desafió el kirchnerismo y lo que se ha derivado a la señora Cristina Fernández. También es autor de la biografía de la pionera de televisión hispana, directora de canales de televisión por años en Argentina, Nili Raymond, del Canal 13 de ese país, que me pone él de Goar Mestre. Goar Mestre fue de esos hombres y mujeres de Cuba que salieron al exterior en el año 59 y 60 a difundir los progresos que habíamos tenido nosotros como república en 57 años. Gasco tiene varios libros publicados, fue asesor diplomático en cuestiones relativas a periodismo y a comunicación. Tiene una actividad periodística muy intensa, muy rica. También trabaja para una emisora por internet radicada en Estocolmo, Suecia. Para esa emisora tuve el privilegio de que me entrevistara y ha entrevistado a varios de nosotros. No voy a leer más de Leandro, que sea el que nos hable de la situación política de Argentina y de la memoria histórica en ese país. Leandro. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, maestro Pedro Corso. Gracias, José Antonio Albertini también, Luz, Gabriela, y a todos los amigos presentes. Decir que este evento va a ser también transmitido en directo por FM 91.6 MHz, Radio Botkyrka de Suecia, a través de la tertulia de Estocolmo. Gracias, Wenceslao Cruz también. Difícil y complejo es abordar el tema de la República Argentina, y no quiero dejar de agradecer también a José Luis Fernández y a Ángel de Fana. Bueno, decía, es muy complejo el abordaje de la situación de Argentina, porque en muchos lugares, inclusive aquí en Miami, si uno se encuentra con algún argentino, tiene un concepto a lo mejor alejado, en muchos casos, de la realidad que se vivencia día a día. Me preguntan habitualmente por qué se llegó a este estadio, por qué el presidente Mauricio Macri le abre la puerta a un posible retorno del kirchnerismo. Tal vez, o seguro, afirmemos, el gobierno más corrupto y odioso de la historia argentina, incluyendo, a mi modo de ver la realidad, todos los gobiernos que han acontecido en la República Argentina, civiles y militares. Primero y principal, hay que decir que el presidente Macri, pese al manotón de ahogado que produjo en los últimos días, con algún efecto positivo, intentando acaparar el voto a lo mejor militar o de seguridad, me parece bueno que se indemnice a las víctimas del Regimiento de Infantería Monte 29 en Formosa.
víctimas de los ataques guerrilleros, montoneros. Es positivo si uno lo evalúa después de 40 años de injusticia, de falta de reconocimiento a los derechos humanos. Hay más de 17.300 víctimas producto de los ataques en los años 70 que venían seguidos de secuestros, de bombas y de asesinatos desde chicos de 3 años hasta empresarios, civiles, etc. Ahora, es cierto también, en honor a la verdad, que el presidente debió en su momento, cuando asumió, tomar con autoridad y decisión todos los cambios que promovió antes de la campaña y que nos tenían a muchos esperanzados. Mi esperanza, y no lo digo ahora que el presidente está en una mala condición porque ha sido golpeado por un voto castigo, y ese voto castigo es producto no de un sector de gente que coincide con ese pensamiento kirchnerista, sino de un número importante de la población argentina, de la clase media, que se vio seriamente perjudicada por un desmanejo económico, por impuestos que le subieron en un 2.400% como la luz o 3.000% el gas, y con una política que durante el gobierno de Mauricio Macri siguió teniendo mucho de socialista o de socialdemócrata, como les gusta decir a los periodistas en Argentina. En base, si el kirchnerismo promovió la descultura o la muerte de la cultura del trabajo, pues Macri, como empresario y supuestamente de derecha, no hizo lo que debió para mejorar un montón de cuestiones. Por ejemplo, financió con 30.000 millones de pesos a un señor como Grabois, que maneja un montón de movimientos sociales. Digamos que un 90% de los movimientos sociales son kirchneristas, a esos los financió, no con su plata, porque si lo hubiera hecho con su plata, pues bueno, lo financió con el dinero de la gente que trabaja, de la clase media, que ya está harta de que le saquen la plata de su bolsillo en medio de una asfixia de impuestos, están asfixiados, hartos, para subvencionar a gente que no trabaja, a un ejército de vagos, que lo constituyó o lo fortaleció el kirchnerismo, pero que Macri no tuvo la valentía de buscar formas de generar trabajo, sino que aumentó el subsidio. Eso por un lado, ¿no? Para dejar una marca clara. Por otro lado, ¿qué está sucediendo en estos días con la justicia? Bueno, la justicia acomodaticia y no a su tiempo, que no es justicia, está liberando a través del pago de algunas sumas millonarias a los testaferros del kirchnerismo, de Sousa, Cristóbal López, familiares también del entorno kirchnerista. Ahora, no se puede coincidir con un presidente como Mauricio Macri cuando dice: yo no me meto con la justicia porque la justicia es un poder independiente. Un poder independiente podrá ser en Estados Unidos en todo caso, pero en Argentina, cuando el kirchnerismo llenó la justicia de fiscales de la cámpora y jueces, y él asume y esa limpieza, ese auditado no se produjo y por supuesto después le viene en contra. También es cierto que hay unas cuantas causas judiciales de corrupción que involucran al gobierno de Mauricio Macri, el Paseo del Bajo, Odebrecht que no avanza y otras cuestiones más. Claro que ustedes me podrán decir, no, pero el kirchnerismo, reitero, el kirchnerismo fue el peor gobierno de la historia, el más ladrón de todos. Pero digamos que Macri tiene la responsabilidad de no haber hecho nada, teniendo todo el poder en su comienzo, para que la señora Cristina Fernández de Kirchner vaya presa y devuelva todo lo que robó al pueblo. Me parece que esto se produjo por varias razones, haciendo un análisis. Tal vez una razón principal es que Mauricio Macri, también por falta de autoridad de él, pero bueno, estaba asesorado por un señor como Durán Barba, que fue asesor de Lula da Silva,
y que le decía que a toda costa él tenía que ir a una elección con Cristina Kirchner porque ella iba a sacar un 30% de votos y él un 40% o un poquito más, y tenía la victoria en un segundo mandato, digamos que arreglado o ganado, lo cual es una gran desinteligencia, porque si él hubiera mostrado su capacidad y accionado en un montón de cuestiones, la gente iba a votarlo por una cuestión de confianza, lógicamente, que se producía. Entonces, bueno, esto por un lado. Después, otra cuestión que tiene que ver con el por qué a mí me parece que también se produjo algún tipo de traición. Macri llega al poder con el apoyo de los radicales contrarios a los peronistas en Argentina, ¿no? Pero en este último tiempo, para intentar acaparar ese voto peronista, que también hay que hacer la aclaración que el peronismo es camaleónico, ¿no? Porque en determinado momento busca alianza con la izquierda, después con cierta derecha y después no sé para dónde se va. Pero bueno, decide poner como vicepresidente en esta campaña a Miguel Pichetto, que es un senador peronista que tiene 30 años de permanencia en el Senado, digamos que 30 años habla de eternizarse en el poder y que es poco sano a mi juicio para la democracia, pero si esto fuera poco, tiene como negativo también, a mi modo de ver, que fue, primero, el senador que propició o que fue lobista para que no se le saquen los fueros a Cristina Kirchner, Miguel Pichetto, para que no pueda ser juzgada por... También es cierto que hay un montón de causas que tiene de corrupción que ninguna avanza porque nosotros no tenemos justicia. Los dos ejes de la problemática de Argentina es falta de justicia y obviamente la corrupción. Pero bueno, por un lado eso. Entonces, yo voy a elegir como candidato a vicepresidente en mi fórmula a un personaje que es del partido opuesto, que me apoyó a mí, que además sabe todo el mundo que fue el gran lobista para que Cristina siga teniendo los fueros y no pueda ser juzgada, y como si todo esto fuera poco, digamos también que fue quien votó subordinado al kirchnerismo el memorando de entendimiento con Irán, y ustedes sabrán del asesinato impune del fiscal Nisman, y sabrán también que en ese momento se contaminó la escena del crimen y que inmediatamente luego de aquello los funcionarios kirchneristas estaban en ese departamento de Puerto Madero. Haciendo toda esta reseña, uniendo un montón de cosas, se me hace muy difícil hablar bien del presidente Mauricio Macri, aunque indudablemente uno que ha vivido el odio manifiesto y los ministros con prontuario guerrillero del kirchnerismo sale corriendo cuando le dicen que puede llegar a volver un gobierno de estas características. También reitero, creo que el presidente Macri le abre la puerta a este tipo de cuestiones. También no quiero dejar de decir que alguna vez se lo manifestaba a Pedro Corso, que en este tiempo en el cual la negociación y la hipocresía sobre todo se pone de manifiesto en los políticos, que pareciera, en línea general, es difícil generalizar, no hay que generalizar, pero en Argentina es muy difícil no hacerlo, porque cuando uno le dicen político, esa palabra está alejada del interés y de la mejoría del pueblo, sino más bien de una carrera para enriquecerse, y más aún sin justicia. Entonces, tampoco puede concebirse que en una negociación con el kirchnerismo, Macri haya puesto como embajador argentino en Cuba al señor Javier Figueroa, que fue embajador en distintos lugares puesto por Cristina Fernández de Kirchner y que actualmente, puesto por Macri como embajador argentino en Cuba, es un confeso, declarado y además hecho público por los medios, admirador de la revolución,
Así que ténganlo en cuenta también a la hora de ver qué es lo que se hace, porque en un conjunto de perlitas podrá cambiarnos la imagen seguramente. Decir también que me parece muy importante, ahora se habla mucho en Argentina cuando se dice de las elecciones de Smartmatic, la empresa posiblemente más cuestionada, en un contrato de 17 millones de dólares, y miren ustedes esto, ¿no? Por ahí hay venezolanos. Es la empresa posiblemente más cuestionada en el mundo, empezando por España, por el intento de desestabilizar con Cataluña y demás. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, pero accedió a una licitación y la ganó. Sí, fenómeno. Pero si está cuestionada en todo el mundo, ahí sobrevuela el nombre de muchos personajes, incluso el del señor George Soros, ¿no? Pero bueno, quiero ahondar un poco, Pedro, sobre el tema de la década del 70 concretamente, y sobre todo en este tiempo. A mí me gusta mucho decir que estoy esperando el momento en el cual podamos saber o podamos descubrir dónde está la plata de los secuestros durante los años 70 en la Argentina. Algunos me han dicho, bueno, a lo mejor pasaron a algún banco de Cuba, volvieron, no sé, hay que hacer una investigación. Lo cierto es que nosotros tenemos, y después voy a ampliar algunas cosas, ¿no? Porque hay muchos que se vanaglorian de defender los derechos humanos. Tengamos en cuenta que en Argentina a los guerrilleros se los posiciona en un lugar de idealistas pro liberación. Ahí está bien claro cómo se los pone en las universidades y en algunos museos que el mismo Estado promueve como interés turístico. Y también es bueno decir que hoy por hoy la misma embajada cubana en el barrio de Belgrano promueve también a través de empresas asociadas, y digo asociadas por ser bueno, los viajes turísticos para chicos que terminan el colegio, viajes de egresados. Acontece en Argentina, pero también en Canadá, en Australia, en algunos lugares. Después podríamos seguir a ver cuántos restaurantes tiene la embajada, pero bueno, eso es otra cosa y pasa en distintos lugares del mundo. Yo siempre digo que a veces es interesante atacar esos negocios, porque es uno de los lugares donde más le duele. Bueno, decía, hay muchos que se vanaglorian de defender derechos humanos, pero que estuvieron fuertemente cuestionados por supuesta financiación guerrillera. Por ejemplo, los sandinistas. Los sandinistas financiaron en Argentina el diario Página 12, un diario con una clara visión pro defensa de la guerrilla y de la izquierda. Se distingue la influencia de la experiencia sandinista en Nicaragua, que contó con el apoyo político financiero de la inteligencia cubana. Hay nombres como el guerrillero del Ejército Revolucionario del Pueblo, Gorriarán Merlo, también Rodolfo Galimberti, Rodolfo Walsh. La toma del regimiento de La Tablada en 1989, allí hay un héroe que alguna vez tuve el gusto de reconocer, el teniente coronel Emilio Nani, que perdió un ojo también. Al nombrar a los guerrilleros en la lista general, también es bueno mencionar la cercanía de algunos integrantes del movimiento Todos por la Patria con Fernando Sokolowicz, que había integrado un movimiento judío por los derechos humanos que militó en la década de 1970 en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, ala del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Los guerrilleros devenidos en empresarios. Ese es un tema también. Los guerrilleros que están devenidos en empresarios que han hecho grandes fortunas, que reivindican sus acciones y sus vínculos y que han negociado y estado presentes desde el retorno de esta supuesta democracia con todos los gobiernos, incluyendo Mauricio Macri, la gobernadora Vidal. Es decir, ellos van para adelante en ese sentido. Por ejemplo, Mario Montoto, ligado a Mario Firmenich. Cuando hablamos de este guerrillero se podía preguntar también, ¿no? Porque
ahí estuvo implicado en el asesinato de José Ignacio Rucci, y también había traiciones dentro de los guerrilleros. Es interesante ya hacer un análisis. Carlos Alberto Gorosito, Montonero, y entre los dobles agentes también Horacio Berbisky, muy ligado al kirchnerismo, que está por ahí sobrevolando en un gobierno que parece que se va a venir. Bueno, pero para dar datos concretos, durante la década del 70, organizaciones guerrilleras como Montoneros, ERP y otras terroristas causaron 1.094 víctimas, 756 secuestros, 4.380 bombas detonadas, datos del CELTV, 2.368 personas heridas, en total, más de 17.380 víctimas inocentes que esperan que los derechos humanos sean reconocidos. Y de los 518 presos políticos fallecidos en cárceles comunes, muchos militares ancianos sin sentencia por el hecho de haber combatido a la guerrilla comunista, que están en cárceles comunes, de esos 518 presos políticos fallecidos, 177, un 34,17%, han muerto desde el 10 de diciembre de 2015, momento en el cual asume la presidencia el señor Mauricio Macri. A mí siempre me gusta decir que cuando estuvo Barack Obama en Argentina, junto a Mauricio Macri, fueron al Parque de la Memoria. Dejaron flores frente a todos los nombres de los guerrilleros, entre ellos uno que asesinó al cónsul norteamericano en los años 70, John Patrick Egan. La pregunta es, el presidente Obama y el presidente Macri, dejando flores en un lugar donde un señor que asesinó y un comando a un propio funcionario de Estados Unidos en Córdoba, Argentina, al cónsul John Patrick Egan, que nunca tuvo no solo indemnización, sino su familia reconocimiento, como las otras 17.000 que yo nombré. Por suerte, cuando estuvo el presidente Donald Trump, esto no pasó. A Dios gracias. Después decir, en cuanto a dinero, porque ahora yo reconocía que indemnizaron a algunas víctimas del regimiento de Monte 29, pero lo que dice también el gobierno de Macri es que lo hacen porque en el 75 estaba Estela Martínez de Perón y que eso se produce porque está dentro del periodo constitucional. Pero los guerrilleros asesinaban y secuestraban durante todo un tiempo de década. Es decir, no solamente en ese momento, ¿no? Pero bueno, cuando no hay valentía para enfrentar las cuestiones históricas y la verdad, eso sucede. Quiero decir que la señora Jovina Luna, hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, asesinado justamente en 1975, realizó una presentación judicial en su momento ante el Estado, que creo que es un poco lo que impulsó o lo que obligó a Macri a tener un poquito de dignidad en los últimos días. Y ella, en la presentación judicial ante el Estado, habla de las indemnizaciones cobradas por las familias de los guerrilleros. En promedio, $250.000 cada uno, sus nombres incorporados al monumento en la Costanera, ¿no? Y si ahí hacemos el recuento, nos damos cuenta que son muchos los millones de dólares que han recibido en indemnizaciones como premio por atacar a la República, ¿no? Esa es la realidad. También quiero decir, como lo hablábamos con Pedro en estos días, es cierto que lo que aconteció en Argentina en los años 70 es un tema muy sensible, porque hubo excesos y errores por parte de las Fuerzas Armadas, del gobierno militar, y porque también entre todas esas fallas cometieron graves errores en la comunicación y en el entendimiento para que el pueblo conociera también qué es lo que estaba pasando. Pero también es cierto que lo que está aconteciendo en este momento es la continuación de una venganza y una revancha muy peligrosa. Por ejemplo, el expresidente militar Rafael Videla murió en 2013 a los 87 años en el penal de Marcos Paz,
donde cumplía una condena a prisión perpetua. El parte médico oficial señaló que a Videla se lo encontró en su celda, sin pulso ni reacción pupilar, por lo que se le realizó un electrocardiograma, constatándose su óbito a las 8:25. Según reveló la prensa y fuentes del penal, Videla comenzó a sentirse indispuesto durante la madrugada, lo que lo obligó a acudir al baño de su celda. Luego las autoridades lo encontraron sin vida. Los documentos que forman parte de una investigación desarrollada en el Juzgado Federal de Morón, Buenos Aires, Argentina, que subroga el doctor Juan Pablo Salas, con un informe preliminar de la autopsia y copia de la denuncia, realizada por un interno del penal, destaca, en un relato pormenorizado. El artículo reproduce palabras del interno que cuenta detalles de la vida del expresidente y en particular del día de su muerte, el 17 de mayo. Según se informa, el viernes 10, Videla se cayó en la ducha y debió ser levantado por internos que lo trasladaron a su celda. Días después, el lunes 13, debió presentarse ante el tribunal por el nuevo juicio. Ese día caminó hasta el banquillo de los acusados y desconoció la jurisdicción del Tribunal Oral Federal número 1. Al día siguiente, es decir, el martes 14 de mayo, siendo horas de la tarde, un interno le preguntó cómo se sentía. Respondió que estaba bien, pero señaló que le dolía la zona pélvica. El interno cuenta en el texto cómo fue llevado Videla al centro médico asistencial del complejo y asegura que se le sacó una radiografía. Sobre el momento de la muerte, el convicto sostiene que Videla falleció entre las 7:50 y las 8:10, a diferencia del parte médico oficial que señaló que se lo encontró en su celda sin pulso y reacción pupilar. Según el testimonio publicado, desde el fallecimiento, la celda de Videla se mantuvo cerrada y con custodia, hasta que se llevaron el cadáver a las 16 horas. Y aquí, cuestión para destacar, afirma que en ese momento él pidió ser testigo del procedimiento de retiro del cadáver, que no le fue permitido. Según fuentes del Juzgado Federal de Morón, a las que accede el periodista argentino Nelson Castro, el informe preliminar de la autopsia señala fracturas múltiples, una de ellas de pelvis y cáncer de próstata en tratamiento. Además, por los datos de la historia clínica guardada bajo 7 llaves, se sabe que Videla estaba recibiendo anticoagulantes. Castro asegura en su artículo, donde cita la producción periodística de Guido Baistrocchi, que todas estas anormalidades y otras más están bajo el análisis del juez, pero que es sugerente, y lo señala un periodista y médico, es sugerente añadir las evidencias de una mala praxis médica por omisión de cuidados parecen claras. Esto, y siguen cobrando hasta el último momento revancha y venganza, es lo mismo. Capitán, bravo marino, ya has conquistado tu tierra. Basta para vos de guerra, ya es inmortal tu destino. Por vos, valiente argentino, dibujo mi patria entera, el color de mi bandera, de la bandera argentina, hoy flamea en las Malvinas, final de una larga espera. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche. Voy a cantar esta historia para que el viento la cuente. Es la historia de un valiente que guardaré en mi memoria. Naciendo para la gloria, muere un valiente marino, un corazón argentino que ya nunca tendrá olvido. Besando el suelo querido, muere el capitán Giachino. Pedro Giachino amanece, se cierra una larga herida. A vos se te va la vida y tu territorio crece. La noche desaparece, un 2 de abril luminoso, llena el corazón de gozo y en el cielo más austral, hasta el himno nacional
se me antoja más hermoso. Las balas que te voltearon, balas piratas salvajes, encendieron el coraje de los que te acompañaron. Descansa, Pedro, llegaron, ya son nuestras las Malvinas, otra provincia argentina, regresa la geografía, aunque hay luto en la alegría de tu tierra mendocina. Que el viento lleve tu nombre por la tierra y por el mar, ya nadie podrá olvidar, Pedro Giachino es el hombre. Que venga el mundo y se asombre de un valiente capitán. Vengan y después dirán, cuidado que un argentino puede ser Pedro Giachino y con ellos no podrá.